Bienvenido a un ejemplo de un problema de división que involucra fracciones. Aquí tenemos 6/20 divididos por 21 quintos, así que nuestro objetivo aquí es determinar cuántos 21 quintos hay en 5/20. Para realizar esta división vamos a utilizar un método alternativo donde obtenemos un denominador común. Y una vez que obtenemos un denominador común, podemos encontrar el cociente, determinando el cociente de los numeradores. Aquí, si tenemos a sobre b dividido por c sobre b, este cociente es igual a sobre c, o simplemente dividido por c, donde i y c son los numeradores. Y también encontraremos este cociente usando el método tradicional de multiplicar por el recíproco. Entonces, para comenzar el método alternativo, primero queremos obtener un común denominador. Y como tenemos el denominador de 25 aquí, y el denominador de 5 aquí, nuestro mínimo común denominador sería 25. Entonces multiplica 21 sobre 5 a las 5 o 5. Entonces tenemos 6/20 divididos por 21 quintos. Ahora multiplique la segunda fracción por 5 sobre 5. Para obtener nuestro denominador común. Entonces ahora tenemos 6/20 divididos entre. Esto sería 105/20. Entonces, en este formulario, queremos encontrar el número de 105/20 y 6/20. Pero debido a que nuestro denominador es el mismo, los dos son 25. Este cociente es igual al cociente de los numeradores, que sería 6 dividido por 105. La razón por la que esto funciona es porque si nuestros denominadores son los mismos, estas piezas serán del mismo tamaño. Esto es lo mismo que decir 6 piezas divididas por 105 piezas y, por lo tanto, podemos encontrar el cociente de los numeradores. 6 dividido por 105 puede ser escrito como 6 sobre 105, que sería nuestro cociente. Pero esta fracción se simplifica porque 6 y 105 comparten un factor común de 3. Entonces, si tenemos 6 sobre 105, y dividimos el numerador y el denominador entre 3, tendremos nuestro cociente en la forma más simple. Esto sería más de 2/35. Entonces este cociente nos dice que hay 2/30 de 21 quintos en 6/20. Y si querías encontrar su cociente usando el tradicional método que vemos aquí para dividir entre c sobre d, esto es equivalente al problema de multiplicación donde multiplicamos d sobre c, que es un recíproco de c sobre d. Entonces 6/20 dividido por 21 quintos es equivalente a 6/25 veces el recíproco de 21 quintos, que sería 5 sobre 21. En esta forma. Antes de multiplicar, queremos simplificar los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Observe que 5 y 25 comparten un factor común de 5, entonces 1 5 de 5 y 5 5 de 25, y 6 y 3 comparten un factor común de 3. Hay 2 3 en 6 y 7 3 en 21. Entonces ahora podemos multiplicar sabiendo que nuestro producto estará en la forma más simple. 1 por 2 es 2. Y 5 por 7 es igual a 35. Entonces, ¿cómo esperaríamos? Los cocientes son iguales, usando los dos métodos diferentes. Por lo tanto, depende de usted decidir qué método funciona mejor para usted. Espero que hayas encontrado esto útil.